Salmo 18:50. Yo quiero anunciarles una palabra. Es un salmo escrito por el rey David. Después pueden leer todo el Salmo 18, pero hay una lista de cosas que Dios hizo por David. Y él cierra este capítulo de los Salmos con esta palabra, con una conclusión. Él dice: el Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Amén. Es una poderosa palabra que el Señor nos ha entregado esta semana y la queremos anunciar, la queremos proclamar. Que el Señor da grandes victorias a su rey. ¿Quién es su rey? Sus hijos, sus ungidos. Venimos hablando hace unos domingos atrás acerca de estar ungidos, de caminar bajo la unción. Y yo tengo hoy esta promesa de parte del Señor para tu vida. Si caminas bajo esa unción, si caminas con el Espíritu Santo, el Señor tiene grandes victorias preparadas para vos. Alguien lo tiene que tomar. Lo tiene preparado. Si no lo toman los grandes, lo van a tomar los chiquitos. Amén. Pero Dios preparó grandes victorias. Él tiene preparado grandes victorias. Miren, quedan 3 meses este año, del 2019. Y yo quiero creer que estos 3 meses serán meses de grandes victorias. Grandes victorias. Cosas que no habías visto nunca. Tienen que suceder estos 3 meses. Y después del 2020 ni se imaginan. Mejor todavía. Amén. Pero estos 3 meses del 2019 lo tomo con esta palabra, ¿sí? Que podamos juntos creerle al Señor por esas grandes victorias. Fíjense ahí al lado en el Salmo 20, versículo 6. David también declara: ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo. Si hay alguien que vino a buscar una respuesta del Señor, aquí está la respuesta. Dios va a responderte. Dios va a responderte. Dice, Él responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Con su poder te dará grandes victorias. Lo primero que leímos es que el Señor nos promete grandes victorias. Y acá te dice cómo lo va a hacer. Con su poder. ¿Cómo lo va a hacer? Con su poder. Con el poder del Espíritu Santo. Él tiene con qué darte esas grandes victorias. Pero me gustaría en esta mañana que veamos de una manera práctica y bien concreta 4 o 5 cosas donde el Señor nos enseña cómo entrar a esas grandes victorias. Porque uno dice, bueno, si esta es la noticia, si este es el mensaje que hoy Dios tiene para mi vida, yo quiero entrar en esas grandes victorias. ¿Cómo hago? Y me gustaría, de alguna manera, tomar algunos ejemplos en la Biblia que fueron usados por Dios de manera tremenda para desatar esas grandes victorias. Uno de ellos es David. Fíjense ahí en Primera de Samuel capítulo 19, versículo 5, cómo Jonatán, que era un gran amigo de David, en un momento donde Saúl siente un tremendo celo por David y decide matarlo y lo empieza a perseguir, sale en defensa a su hijo Jonatán y le dice estas palabras que vamos a leer ahora en 1 Samuel 19, versículo 5. Dice, para matar al filisteo, hablando de David, arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo? Ahí en ese caso Jonatán sale en defensa de David y declara algo que me llamó mucho la atención. Jonatán dice, ¿cómo vas a matar a David? ¿No te acordás lo que él hizo con Goliat? A través de él, Dios le dio una gran victoria a todo Israel. ¿Cómo pensás hoy en matarlo? Pero me quedé pensando en esa frase de Jonatán y dije, ¿a qué se refería con una gran victoria? Y sí, literalmente quizás fue la primera gran victoria que David pudo vivir. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? Eso lo pueden buscar en 1 Samuel capítulo 17, está ahí cerca. En el versículo 26, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Leí recién el 17, versículo 26. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional en todo el mensaje. Quiero que entendamos que David siente como una carga, aunque él no era soldado, no era su guerra, no le correspondía pelear, pero él pregunta, ¿qué es lo que se ofrece para el que mate a este gigante que está ahí? Y le dijeron, sí. Le respondieron, la realidad es que la oferta era que iban a darle la esposa como esposa a la hija del rey, que iban a darle grandes riquezas y que a la familia del que venciere a Goliat le iban a librar de impuestos. Pero yo veo que a David no lo motivaron solamente estas 3 cosas. Por supuesto que había un beneficio personal, pero David entendió
había algo que a él le pesaba mucho más, era salvar el honor de Israel. Por eso les leí ese pasaje. David quería recuperar esa honra. Él sabía que Israel estaba siendo avergonzado por un solo gigante. Algo ardió en su corazón que dijo, algo tengo que hacer. Y se hizo cargo de algo que no le correspondía. ¿Saben lo que podía haber hecho David? Decir, yo ya cumplí, entregué el pan, entregué el trigo, yo me voy. Que Dios los ayude. Pero David dijo, no puede ser que este incircunciso se para todos los días. No hay uno que lo pueda enfrentar. Y era un jovencito, pero seguramente habrá visto el ejército y habrá dicho, pero no hay uno. ¿Dónde está el rey? Pero yo creo que Dios tenía un plan con David muy grande. Amén. Por eso ardía en su corazón. Y lo primero que yo tengo esta mañana para decirte que te va a llevar a esas grandes victorias es tomar un fuerte compromiso con la causa de Dios para tu vida y para tu tierra. Yo veo en David un compromiso de vida o muerte por lo que Dios quería hacer. Yo veo también en este tiempo que quizás muchas veces nuestra actitud es una actitud desinteresada. Si me da beneficio, lo tomo. Pero si no me da beneficio, lo dejo, lo descarto. Pero yo creo que los que entran en grandes victorias son gente comprometida, escúchame, comprometidos con su tiempo hacia Dios, comprometidos en buscarlo, comprometidos aún en sus finanzas, y se lo digo por experiencia propia, muchas veces uno tiene que invertir en el reino de los cielos para que luego venga el fruto. Quiero que entiendan esto, que entiendan de que hay una realidad de compromiso tremendo. Dice la Biblia, lo que les leí al principio, cuando Jonatán habla de David, dice, ¿acaso no te acordás que David arriesgó su vida? Yo hoy no les vengo a decir que arriesguen su vida, porque no estamos en ese nivel de riesgo, pero sí que se jueguen por el Señor. Porque grandes victorias, como tuvo David, las queremos todos, pero creo que somos pocos los que nos jugamos del todo por el Señor. Amén. Y yo creo creer que en Avivar Bahía somos todos como David. Amén. Donde entendemos que nuestro tiempo es del Señor, que nuestras horas son de Él, que nuestras familias de Él, nuestras pertenencias son de Él. Hay que rendirlas a Él para que realmente entren esas grandes victorias. ¿Me entiende lo que quiero decir? David no tenía por qué luchar contra ese Goliat. Pero su compromiso por la causa, él dijo, ¿cómo puede ser que este pagano esté humillando al pueblo de Dios? Y se comprometió, dijo, algo voy a hacer. Pidió permiso, el rey medio que se le rió en la cara como diciendo, ¿vos qué vas a hacer si vos no estás calificado? Ni siquiera sabés llevar la armadura. Y todos sabemos que Dios usó a David para derrotar a ese gigante. Amén. Es muy importante en este tiempo entender esta parte. Jugarse al 100%. Tener un compromiso más fuerte con Dios te va a llevar a grandes victorias. Ahora, si vos no querés grandes victorias, simplemente ir zafando, como dicen los argentinos, ¿sí? Decimos los argentinos. No necesitas comprometerte, va a ser un poco de victoria y un poco de derrota. Yo no quiero derrota en mi vida. ¿Cuántos están conmigo en eso? Yo no quiero tener victoria y tener derrotas. Quiero victoria de victoria en victoria. Amén. Y quiero victorias grandes. Quiero ver a mis enemigos derrotados. Los quiero ver ahí caídos y con la cabeza cortada. Amén. Eso habla de una victoria total. Habla de conquista. Para eso el Señor me decía, necesito que se comprometan. Necesito que me busquen día y noche. Y si me buscan, búsquenme más. Amén. Hay algo que aprendí, te lo voy a decir varias veces en este mensaje, es que la comunión con el Señor no se puede mantener. O aumenta o decrece. No la vas a poder mantener. Dios siempre te va a llamar a más. Él te va a traer cada vez más cerca y te va a pedir que lo busques más, que pases más tiempo con Él, que te consagres más, que le rinda más tu vida a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es necesario ese fuerte compromiso. Esa situación de David, él no la había elegido, no tenía por qué meterse. Él podría haber ido a su casa, pero tomó la unción que Dios le había dado y enfrentó a ese gigante. Y yo entiendo algo. Hay gigantes que no los va a enfrentar el pastor, no lo va a enfrentar la pastora, te tocan a vos enfrentarlos. Te tocan a vos enfrentarlos, porque Dios te dio una unción a vos para enfrentar esos gigantes. Amén. Y tal vez a veces está la unción, pero no está el compromiso. Está la unción de Dios sobre tu vida, pero no está el compromiso. Están primero otras cosas, están primero mis placeres, que yo me sienta cómodo, que yo pueda estar bien. Y eso está buenísimo, todo lo buscamos. No nos engañemos, todos queremos estar bien. Por eso estamos aquí también, buscando que el Señor nos dé su bendición. Pero hay una realidad, y esto nos va a ayudar a entender. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. El que solo piensa en ganar su vida, la perderá. Se le van a pasar los años y se va a dar cuenta que no hizo nada. Pero Jesús dijo, el que la pierda por mi causa, ese la va a encontrar.
ese sí que va a encontrar el sentido a la vida. Ese sí que se va a sentir pleno. Cuando gastás tu vida para el Señor. Y yo sé que cada uno en esta mañana venimos con una actitud de adoración y decimos, Señor, te queremos amar cada día más. Pero yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón, que trabaje en tu vida, amén. Que puedas reflexionar cuánto de mi vida yo le he consagrado a Él. Fíjate en 1 Samuel 14, versículo 45, hay una segunda cosa que quiero hablarte. En 14:45. Habla de Jonatán justamente, que era el hijo del rey Saúl. Y dijeron esto, los soldados replicaron en un momento que lo querían matar. Dijeron, ¿cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá del suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Amén. Que una declaración que Jonatán había desatado una gran victoria para el pueblo de Israel. Y yo quiero mencionártela, porque aquí hay una segunda enseñanza muy fuerte para entrar en esas grandes victorias. Necesitas animarte a hacer lo que nadie hace. Amén. Si querés ponerle un título a esto, sería animarse. El primero es comprometerse, el segundo es animarse. Tengo que hacer lo que nunca hice, tengo que pedir una señal al Señor y hacerlo. ¿Saben qué? Jonatán estaba en una situación difícil, gobernado por su padre, que prácticamente ya había perdido la unción, Saúl, y él se ve frente a los filisteos con una tremenda impotencia. Él ve que los filisteos estaban ahí acampando y él dice, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. Yo creo que eso va a venir hoy sobre tu corazón, amén. Nos tenemos que levantar y hacer algo por esta ciudad, hacer algo por lo que Dios tiene para esta tierra. Y eso es lo que lo movilizó a Jonatán. Dice ahí en el 14, versículo 6, dijo pues Jonatán, 1 Samuel 14, 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Y saben lo que hizo Saúl? Tomó una decisión y dijo, quizá el Señor nos respalde. Él no sabía si Dios lo iba a respaldar. Escuchá esto porque hay alguien que lo tiene que oír, ¿sí? Dios le puso algo en el corazón que él ni se daba cuenta, pero era que él iba a desatar una grande victoria. Él llamó a su ayudante, a su escudero, y le dijo, acompáñame, vamos a ir contra los filisteos. Yo creo que el escudero lo habrá visto y habrá dicho, este se volvió loco. Era un suicidio, ir solos contra el campamento filisteo. Pero había algo tan fuerte en el corazón de Jonatán que lo movilizó. Dijo, algo tengo que hacer. No me puedo quedar quieto. Mi papá no hace nada, que era el rey en ese momento. El ejército estaba dormido, estaba quieto, no hacía nada. Estaban aterrorizados contra los filisteos. Pero había algo en el corazón de Jonatán que lo hizo tomar una decisión. Pero también había una esperanza, como les leí. Quizá haga algo el Señor por nosotros. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Miren la fe de Jonatán. Y el paje de armas, su escudero, lo acompañó. Y miren ahí en el versículo 13, dice que Jonatán trepó con pies y manos y seguido por su escudero a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. ¿Saben que antes de seguir leyendo quiere decirles algo? Jonatán puso una señal. Y esto es importante que podamos entender. Cuando Dios no te manda a hacer algo, pero hay un sentir en tu corazón y algo que quema, que decís, algo tengo que hacer, pero no sabes qué hacer. Pedirle una señal al Señor, Señor, móstrame. ¿Saben lo que hizo Jonatán? Él sabía que lo que estaba por hacer era una locura. Entonces pidió una señal. Y dijo, Señor, si los filisteos cuando me vean me empiezan a llamar, quiere decir que vos me estás confirmando que tengo que ir. Pero si cuando me ven, los filisteos me dicen, quédate ahí, que vamos hacia vos, quiere decir que tengo que huir. Esto no viene del Señor. Él puso esa señal. Eso es cuando Dios pone un sentir en tu corazón. No es que te habló a hacer algo, sino que puso un sentir. Tengo ganas de hacer esto, quiero levantarme temprano a orar, quiero hacer ayuno por la ciudad, quiero comprometerme con la causa en Bahía, con la iglesia, con lo que Dios tiene preparado. Pero no sé cómo hacerlo, no sé si viene de Dios o no viene de Dios. Pedí una señal. Y el Señor le dio esta señal, aunque era toda una locura lo que quería hacer Jonatán, Dios le confirmó. ¿Saben que cuando él se muestra a los filisteos gritaron, ¡hey! Le gritaron, vengan acá ustedes, ¿qué quieren? Pero lo llamaron. Y Jonatán con su escudero creyeron la señal, no es que se puso a pedir otra señal, dijo, listo, el Señor nos da la victoria, ¡vamos! Y empezaron a trepar, yo no sé si está la imagen ahí, algo se ve, ¿sí? Dice que empezaron, aunque el camino era difícil, era como de piedras, empezaron a subir con el escudero, miren lo que era el ejército que les esperaba. Y es un gráfico muy bueno este. Y empezaron a subir y a enfrentar a esos filisteos. ¿Y saben que pasó algo tremendo? Miren el 13.
Les leía recién que con la medida que trepaban iban matando filisteos. Y el 14, en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron unos 20 hombres. Miren lo que se desató en el 15, por eso quiero que lo entiendan esta mañana. Dice que cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Y todos ellos se acobardaron porque había 2 locos que lo estaban enfrentando. Pero eran 2 locos que estaban ungidos y que le habían creído al Señor, amén. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Miren lo que dice el 20. Dice que enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Y era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. ¿Quién desató esta grande victoria? Jonatán y su escudero. No fue el ejército entero, no fue el rey que gobernaba el pueblo, fue Jonatán y su escudero. A ver si hoy levanta el Señor a ese Jonatán, a esa Jonatán esta mañana, amén, con esa actitud de fe. Voy a ir yo mismo a llevar la bendición del Señor a ese lugar. Voy a ir a predicar de Cristo a ese lugar. Tengo que compartir el evangelio. Tengo que hacerlo. Si el Señor me lo está poniendo, lo tengo que hacer. Jonatán dice que fue algo, quiero que entiendan lo que sucedió. Algo tremendo lo que se desató. Él fue intentando quizás hacer algo. No sabía bien a qué iba. Pero algo, o alguien, mejor dicho, lo respaldó. Cuando Jonatán comenzó a matar filisteos, la gloria del Señor empezó a invadir ese lugar. Y dice que los filisteos se volvieron locos y se mataban unos a otros. Se empezaron a confundir, no sabían quién era el enemigo, quién era judío, quién era filisteo y se mataban con la espada seguramente. Dios desató un pánico sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque hubo 2 que se animaron y le creyeron al Señor. Amén. Yo quiero que hoy tomes esa actitud, animarte a hacer lo que nunca habías hecho. Tal vez tengas que vencer tu timidez, tal vez tengas que romper tus prejuicios. A veces estás acostumbrado, muy acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Pero yo creo que este es el tiempo de romper esas estructuras. Amén. Es el tiempo de cambiar, de hacer lo que no hacías para bien. Amén. De obedecerle al Señor, de comprometerte a Él y animarte. Porque quizá el Señor haga algo por tu vida. Amén. Quizá el Señor desate algo que vos no estás esperando. Cualquier pesimista hubiera dicho, ¿para qué lo haces si no sirve de nada eso? Pero yo quiero decirte que los que somos de fe vamos a creer de que cada paso que demos va a desatar el poder del Señor sobre nuestros enemigos. Amén. Yo quiero que tomes esa palabra que acabamos de leer para tu vida y quienes lo necesitan, meditar bien y entender que hay que animarse. Hay que animarse. Hay que avanzar aun cuando nadie avanza. Esto me llamaba mucho la atención. Cuando todos están quietos y no hacen nada, tal vez te toque levantarte y hacer algo. Hacer algo. Tal vez tenés que ir a visitar a un amigo, tenés que hablarle a un familiar. Tal vez me viene esto a la mente, quizás alguno está esperando que le llamen por teléfono y le digan, hola, te llamo y quiero pedirte perdón. Y eso no va a pasar. Sos vos el que tiene que levantar el teléfono y llamar a esa persona que te ofendió y decirle, yo te perdono, yo te perdono. Hacé algo que nunca hiciste. Hacelo. Y fíjate a ver qué hace el Señor. Quiero animarte esta mañana que en los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. En los tiempos quizás que se ve todo estático, donde nadie hace nada, tal vez sea el tiempo de una iglesia que ama al Espíritu Santo, se levanta con confianza y planta estos servicios cada domingo, amén, para avivar la ciudad. Aunque quizás nadie lo haya hecho. En el centro de la ciudad pidiendo un avivamiento, pidiendo que el Espíritu de Dios obre, que se derrame con poder. Si alguna vez te preguntaste por qué hacen esto los pastores, y porque están tan locos como Jonatán, amén. Porque le creen al Señor, quizá haga algo el Señor. Quizá haga algo tan grande que no podamos entrar en este lugar. Por la gloria de su presencia, amén. La tercera enseñanza acerca de las grandes victorias. Y lo escuché al Espíritu Santo esta semana decírmelo. Y después entendí que era respecto al mensaje. Lo que vamos a ver en Eleazar, como le dicen algunos, o Sama, que eran de los mejores guerreros de David, es que ellos supieron no abandonar cuando todos abandonan. ¿Saben qué escuché al Espíritu Santo esta semana cuando oraba en un momento? Estaba agotado después de un día de ayuno y escuché clarita la voz de él que me dijo, no abandones, no abandones. Y yo quiero soltar esa palabra sobre la iglesia hoy. El Señor te dice, no abandones, no abandones, no abandones, amén. No abandones porque Él tiene propósito y Él tiene un plan para tu vida. ¿Y saben lo que hicieron estos 2 muchachos? Eran de la élite de David. Hay un listado de valientes ahí en 2 de Samuel, pueden buscarlo, capítulo 23. Tanto Eleazar como Sama. Yo quiero leerles primero el tercer valiente de David, que era Sama, para que se inspiren.
El tercer valiente era Sama, dice el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas. Siempre están los filisteos, será posible. En un campamento sembrado de lentejas. Dice que ahí vinieron los filisteos. Y el ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó. Alguien que diga conmigo, se plantó. No, que diga de verdad, se plantó. Amén. En medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. ¿Por qué no vienen grandes victorias? Porque muchas veces sos blando. Porque no te mantenés firme. Hay que plantarse cuando todos abandonan. Ahí vienen las grandes victorias. Lo que hizo Sama fue plantarse en un terreno que no era su campo, pero era campo de Israel. Dice que era un plantío de lentejas y los filisteos se plantaron en ese lugar y ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué hizo el ejército de Israel? Abandonaron. Digan conmigo, abandonaron. Pero Sama desató una gran victoria porque se plantó en ese campo y lo defendió. Yo quiero pedirles que defiendan el campo que el Señor les ha puesto delante. Puede ser la iglesia, puede ser tu familia, puede ser tus pastores, puede ser tu vida espiritual. ¡Defendela! No se la regales al diablo. No le regales tu comunión con el Señor en el primer arrebato que te pasa en la vida o en la primera tentación. No, defendelo. Defendé tu comunión, defendé tu consagración. Hacele resistencia al enemigo, presentale guerra al enemigo, amén. Y plantate cuando todos abandonan. Porque ahí vienen las grandes victorias. Si dijiste alguna vez, ¿por qué no me tocan a mí las grandes victorias? Tal vez deberías preguntarte si te has sabido plantar. O cuando todos huyeron, yo también me voy. Hoy me voy a plantar firme. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Me tengo que plantar me gusta cuando dice y defendió ese campo. Otra vez veo lo mismo que en David, se repiten algunas características. Compromiso. Compromiso. Aunque no venga nadie, yo voy a estar ahí. Aunque nadie ore, yo me voy a levantar a orar. Y si no hay nadie que esté ayunando, yo me voy a poner a ayunar. Amén. Eso es plantarse por la causa. Señor, hasta que no derrames tu presencia en Bahía Blanca, no voy a dejar de pedírtelo. Hasta que las almas no corran a ti, no voy a dejar de clamar por eso. Como dijo un predicador, tremendo siervo del Señor, hace poco veía un video. Dice, ¿hasta cuándo tengo que orar? Hasta que Dios me responda. Amén. Hasta que Dios me responda. Ese es el límite de tu oración. Hasta que no vea la respuesta, no dejes de pedirlo. No dejes de pedirlo. Mire lo que hizo ese Sama y Eleazar en el versículo 9. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Y estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos. Me gusta esa parte. Estuvo con David, gente fiel. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pas-damín para las batallas. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga, dice, la mano se le quedó pegada a la espada. ¿Ven? Ahí. La mano se le quedó pegada a la espada. Eso es lo que cuenta la historia. Él se hizo famoso por eso. Dice que la espada se le pegó a la mano y aquel día el Señor les dio gran victoria, dice. Y las tropas de Israel regresaron donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. ¿Saben para qué volvió Israel? Para venir a buscar todo lo que había ganado Eleazar. Eleazar había vencido a todos esos filisteos y la espada se le pegó a la mano de tanta batalla perseverante. Aunque no quede nadie, cuando entendés que Dios te llama a no abandonar, Dios te va a usar para desatar grandes victorias en tu familia, en tu casa y en tu ciudad. En tu ciudad, dame un Eleazar en Bahía Blanca y la ciudad entera se va a rendir a los pies de Cristo. Dame un Sama y estoy seguro que este territorio va a ser parte de Cristo, va a ser conquistado por la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero necesitamos un Sama, necesitamos un Eleazar, gente comprometida, gente que aunque se le pegue la espada, va a seguir peleando y peleando hasta el final. No solamente con sus fuerzas, con las fuerzas que Dios te da, amén. Lo que tengo para decirte en esta enseñanza es no abandones. No abandones esa batalla que estás librando por tus hijos, por tu familia, por tus amigos. A veces somos como muy flojos. Señor, ¿por qué no obras en esto? Pero ponete guerrido. Para que se te pegue la espada es porque te volviste loco matando filisteos. Para mí que vinieron... Me acuerdo una predica de Dante Gebel que lo representa a estos varones de Dios tremendo, como que quedaron todos temblando, estaban todos pasados de vuelta de tanta euforia de la victoria, ¿sí?
Pero es impresionante cuando un hombre se decide a luchar y a vencer y a defender su territorio, Dios va a entregarle grandes victorias. Puede ser hombre o puede ser mujer, amén. Es importante que hoy puedas entender esto. Y me gusta lo de la espada porque la espada representa la palabra. ¿Con qué vas a derrotar a tus enemigos? Con la palabra. Conociendo la palabra. No la leas solo para sentirte bien. Léela para conocerla. Léela para conocer a tu Dios. Para conocer sus promesas. Esas son las espadas que Dios nos está entregando. Usa la espada que Dios te dio. En la historia anterior que les leí de Jonatán, había solamente 2 que tenían espada. ¿Saben quiénes eran? Saúl, que no la usaba, y Jonatán era el único que tenía una espada. Porque los filisteos le habían impedido la parte de herrería y no le dejaban tener hierro, no podían tener metales. Y estaban peleando contra los filisteos. ¿Y qué hizo Jonatán? Usó la espada. ¿Y qué hizo Eleazar? Usó la espada. Le tuvieron que despegar la espada de la mano porque se le fundió la mano a la espada. ¿Alguien cree esa palabra? ¿Amén? Se le pegó la espada. Eso significa que mató a un hombre y mató a otro y mató a otro y desató una victoria tremenda. Vos mismo, si le crees al Señor, vas a hacer que vuelvan los que se fueron de los caminos del Señor. Lo vas a hacer volver cuando te vean firme, cuando te vean definido, luchando por la tierra que el Señor nos está entregando. ¿Amén? Déjame terminar el mensaje con la cuarta enseñanza acerca de las grandes victorias y es la vida de Josué. Es la vida de Josué. Busca por favor el libro de Josué. El libro de Josué. Déjamelo decir, dame unos minutos más que ya concluyo, pero quiero que te lleves esto en el corazón. Número 1, podemos resumir compromiso. De verdad, compromiso de verdad. Número 2, ¿qué les dije? Hacer lo que nadie hace, animarme. Número 3, no abandonar. No abandonar. Yo tengo que perseverar aún cuando todos se fueron. Y lo más cómico, después todos vuelven a compartir la victoria con vos. Y vos lo vas a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y con amor y con humildad. Pero vuelven. Eso pasa con los Eleazar y con los... ¿Cuál era el otro nombre? Eleazar y Sama, se me fue. ¿Saben cuál era la promesa que Dios le dio a Israel a través de Josué? Fíjense Josué capítulo 1. ¿Cuántos lo saben de memoria? Versículo 5. Una de las promesas más poderosas que hay en la Biblia. Josué 1, versículo 5. Dios le dijo a Israel, y esto es para la iglesia también. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cuánto le gusta esa promesa? A mí me gusta. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Algunos lo saben de memoria. ¿Qué más dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Fíjense el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tremenda bendición el Señor le entregó a Josué. Y el pueblo de Israel se lanzó a la conquista con esta palabra. Conquistaron Jericó, la primera conquista. Fue tremendo como el Señor derribó las murallas. Ustedes conocen la historia. Pero pasó algo en esa primera conquista. Hubo una familia que hizo lo que Dios pidió que no hagan. ¿Saben lo que el Señor había dicho? Que todo lo que conquistaban sea para el exterminio, que no se queden con nada. Porque era como una ofrenda de primicia para el Señor. El oro y la plata quedarían para el templo, para lo que era el servicio al Señor. Pero todo lo que eran las cosas y los lugares, las riquezas del lugar se la tenían que quemar y entregársela al Señor como un sacrificio, la primera ofrenda para el Señor de la conquista. Pero hubo una familia, que dice la Biblia, que se quedó con un manto babilónico. Fíjense en el 7, versículo 21, dice lo que Acán retuvo, aunque el Señor había dicho que no lo hagan. Se quedó con un manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Mire lo que dice, me impresiona esto. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Y dicen que entró maldición al pueblo. Dios desató su ira sobre el pueblo de Israel en la segunda conquista. Escuchá esto porque es tremendo. En la primera conquista, ellos no se dieron cuenta de la maldición. Pecaron. Pero conquistaron. Pero en la segunda conquista, y era algo fácil, era un pueblo pequeño, Jai. Cuando ellos van a Jai, dice, bueno, mandemos a alguno nomás, porque es fácil. ¿Y saben que fue tremenda la derrota que tuvo Israel? Porque en la conquista anterior habían pecado. A veces yo he escuchado cristianos que dicen,
¿Cómo puede ser? El Señor igual me bendice, aunque yo no hago las cosas bien, pero a mí me bendice. ¿Sabes cuándo vas a notar la maldición? En la próxima conquista. Ahí se va a notar que pecaste hoy. ¿Cuándo? Mañana. En la próxima conquista se nota el pecado de ayer. Porque ahí está el fruto del pecado, ahí está la muerte, ahí está la ruina. Y aquí dice la palabra en el 7, fíjate el 7, versículo... Vamos a leer el versículo 10. Dice que Josué entró en crisis. Dios le había dicho que nadie le podía hacer frente, a la segunda batalla perdió. Dios le había dicho, nadie te podrá hacer frente. Cuando sale a pelear a la segunda batalla, los más débiles le ganaron. Y murieron 36 personas, dice. Y dice que el Señor le habló fuertemente a Josué, lo tiene en el 7:10, y le dijo, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Y ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo y diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio, el anatema que está en el pueblo. Poderosa palabra, fuerte palabra. Fue Josué a reclamarle al Señor, ¿qué pasa que no nos va bien? ¿Qué pasa que estamos perdiendo en vez de ganar? ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Hay pecado en tu pueblo. Hay pecado en el pueblo. Hicieron lo que yo les dije que no hagan. Lo hicieron. Tenés que sacar eso de tu vida. Vamos a traerlo a nuestra vida, este mensaje. Si yo hoy me pararía y te diría grandes victorias y no te hablaría de santidad, te estaría mintiendo. La cuarta enseñanza para entrar en grandes victorias es que te consagres, que te limpies. Si hay cosas en nuestro corazón, iglesia amada, que hay que limpiar, que hay que quitar, que hay que entregar al Señor, hoy es la mañana para hacerlo, amén. ¿Por qué? Porque mientras no lo hagas, tus enemigos tendrán poder sobre tu vida. Habrá devoradores que tocarán tu economía. Y una vez se dice, pero ¿cómo? Yo diezmo. ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Cómo está tu relación de matrimonio? ¿Cómo está tu relación de amor o de comunión con tus amigos, con tus familiares? Ah, no, pero yo diezmo, ¿qué tiene que ver la economía con eso? Todo es un paquete, tu vida es todo un paquete. Está el que tal vez es un buscador de oración. Ama al Señor, se guarda en su vida de moralidad para el Señor, pero es un ladrón en los diezmos y en las ofrendas, jamás le da al Señor. ¿Cómo quieren que esta persona sea bendecida? Somos un solo paquete, una integridad de personas, ¿se entiende? Todo es lo mismo. Yo diezmo, el Señor trae bendición, trae cielos abiertos, pero también tengo que ser un hombre de oración, un hombre que camina en santidad, un hombre que le cree a Dios, un hombre de fe, alguien que cuida de no apartarse ni a izquierda ni a derecha. La promesa en esta mañana es grandes victorias y nadie te podrá hacer frente. Pero si hay anatema en tu corazón, lo tenés que sacar. ¿Te animás a decirle ahí medio como profeta al de al lado? Lo tenés que sacar. Lo tenés que sacar, amén. Miren, ahora que se los expliqué, lo que el Señor le dice, es tremendo, ahí en el 12. Los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos. ¿Saben qué pasó? Cambió la promesa, parece. ¿Cómo que cambió la promesa? Si el Señor dijo que nadie le podía hacer frente y ahora está diciendo que los enemigos lo iban a enfrentar y lo iban a vencer. ¿Saben lo que hizo que cambie esa palabra? El pecado. Y digámoslo más suavemente, la desobediencia. Dios le dijo en esa primer conquista, no agarran nada para ustedes, es para el Señor. Y fue uno y agarró lo que no tenía que agarrar. Me deslumbró, dijo, vi el oro ahí, medio kilo de oro, se imaginó todo lo que podía hacer. Entró maldición al pueblo. Y esto es un mensaje para la iglesia. Cuidado de lo que dejamos entrar. El robo, la mentira, el engaño, la inmoralidad, toda la mugre que corre hoy en las redes, cuidado con eso. Pero no afecta a nadie, total, no estoy ministrando hoy aquí adelante, pero sos cuerpo de Cristo, sos de la iglesia. Lo que vos le dejás entrar va a traer maldición a la iglesia. Cerrale la puerta a eso, vamos por grandes victorias como iglesia, amén. Vamos por grandes triunfos, por cosas impresionantes que el Señor tiene preparadas. Yo las quiero, pero hoy tengo que decirles, número 4, necesito santificarme. Necesito consagrarme. Y si no he hecho nada malo, tengo que entender bien que la obediencia es clave para entrar en grandes victorias.
la obediencia, hacer las cosas como Dios manda, como Él lo marca en su palabra, no porque Él sea un verdugo, sino porque Él nos enseña en la palabra el camino de vida, el camino de bendición está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que hacer lo que Dios dice, ni a izquierda ni a derecha. No es gris, es blanco o negro. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a buscar que Él pueda purificar, limpiar.